Gracias, señora presidenta. Señora Montero, señorías, comenzaré diciendo que Vox muestra un rechazo tajante del acuerdo de investidura entre los socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana. Hablamos de un acuerdo que evidencia el desprecio hacia la nación española de los firmantes. Un acuerdo en el que tan solo se incluyen 3 referencias a España, una alusión al Gobierno de España y 2 al conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Hablamos de un acuerdo incompatible con el orden constitucional y con la legalidad. Hablamos de un acuerdo que fortalece a los partidos separatistas, partidos que chantajean continuamente al Estado español. Hablamos de un acuerdo que provoca un daño irreparable al principio de igualdad entre todos los españoles. Hablamos de un acuerdo que supone un paso más en el vaciamiento competencial del Estado. Un vaciamiento competencial que han protagonizado tanto los gobiernos del Partido Socialista como los gobiernos del Partido Popular. Y es que ambos partidos, PP y PSOE, desde hace décadas han llegado a acuerdos con los partidos separatistas a cambio de sus votos en las Cortes Generales o en los parlamentos autonómicos. PP y PSOE han antepuesto sus intereses como partidos al interés de todos los españoles. PP y PSOE no han tenido escrúpulos en entregar competencias a los separatistas y lesionar la igualdad entre todos los españoles, porque ambos partidos llegaron en 1992 a un pacto autonómico que dio lugar a uno de los mayores conjuntos de traspasos competenciales, concretado en la Ley Orgánica 9/1992 de 23 de diciembre. Porque ambos partidos han cedido competencias en justicia, infraestructuras y financiación. Porque el PSOE aprobó sin mirar el Estatuto catalán, pero el PP firmó el Pacto del Majestic, que cedía competencias de los puertos de Barcelona y Tarragona y las políticas activas de empleo. Hablamos de un acuerdo, como nos recuerda la Asociación Profesional del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, rompería la coordinación del sistema tributario, facilitando el fraude fiscal y afectando desproporcionadamente a los ciudadanos con menos recursos, siendo un menoscabo a la seguridad jurídica del tejido empresarial y para los contribuyentes. Hablamos de un acuerdo que pretende impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, como primer paso para lograr la plena soberanía. Una soberanía fiscal que solo se puede configurar en perjuicio de la unidad de España y del principio de solidaridad entre regiones. Señora Montero, usted dice que con este pacto nadie se verá perjudicado. Demuéstrelo. Usted es la ministra de Hacienda. Demuéstrelo. Presente los números a esta Cámara. Presente los números a los españoles. Supongo que los tendrá. ¿Estará de acuerdo conmigo que llegar a un acuerdo sin hacer números, o sea, sin hacer una memoria económica del impacto del mismo, sería una irresponsabilidad manifiesta y de una incompetencia absoluta? Parece que no le interesa los números, siendo ministra de Hacienda, curioso. Presente la memoria del acuerdo, señora Montero. Presente el impacto del acuerdo en el resto de las comunidades autónomas, porque usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, que o bien alguien recibirá menos o todos pagaremos más. Demuéstrenos, señora Montero, con números que el acuerdo no va a suponer una mayor presión fiscal para todos los españoles. Y le recuerdo que los principales perjudicados de aumentar la presión fiscal siempre son las rentas medias. Señora Montero, confírmenos si en el cálculo previsto del cupo, porque es un cupo, aunque usted lo quiera llamar de otra forma, se va a incluir el déficit de las pensiones y el pago de los intereses de la deuda del Estado. Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista siempre se han olvidado de ambos temas en el cálculo de los cupos vasco y navarro. Señorías, es una evidencia que el modelo de financiación autonómica no favorece la igualdad
ni la equidad. Es una evidencia que ya existen hoy ciudadanos de primera y de segunda. Por eso en Vox presentamos una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad ante la evidencia que el Estado autonómico aviva los sentimientos nacionalistas frente a un patriotismo integrador. Impide que se pueda estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional. Logra que prime conocer la lengua propia sobre los conocimientos y experiencia profesional. Empobrece culturalmente a una sociedad al despreciar el legado común. Aumenta la insolidaridad entre todos los españoles. No garantiza los mismos servicios sanitarios en todas las regiones de España. Añade capas de burocracia a un sistema público ineficiente. Crea el caldo de cultivo para los mayores casos de corrupción de la historia de España. Pone en riesgo la unidad del mercado interior. Desaprovecha las sinergias que se obtendrían centralizando ciertos servicios que reducirían y optimizarían el gasto público. Multiplica el número de entes y empresas públicas. Provoca subidas de impuestos y multiplica el endeudamiento para mantener un Estado sobredimensionado e ineficaz. Derrocha miles de millones de euros en gasto político superfluo. Y es que hablar de derroche autonómico no es una opinión, es una evidencia. El sector autonómico ha registrado déficits continuados en sus cuentas desde el año 1995. Su deuda ha crecido un 556% en los últimos 20 años. Hablamos de una deuda autonómica elevadísima que ha provocado que en el año 2023 se destinaran 6.468 millones de euros al pago de los intereses. 30.000 millones de intereses en los últimos 7 años. 30.000 millones que podrían haberse dedicado a sanidad, a educación, a dependencia, a infraestructuras o a inversiones. Intereses que en el primer semestre de este año 2024 han crecido un 22,7% con respecto al mismo periodo del año 2023. Señorías, la solución no es reconocer la singularidad catalana, como tampoco es reconocer como singulares todas las financiaciones. La solución está en introducir criterios de racionalidad, de eficiencia, de sentido común en la gestión de las cuentas públicas, en aplicar las mejores prácticas en todas las administraciones. La solución está en ahorrar gasto político superfluo. La solución está en eliminar duplicidades. La solución pasa por asegurar que todos los españoles recibirán los mismos servicios con independencia del lugar en el que vivan. Y termino. Señora Montero, señorías, esta propuesta, todo el acuerdo, es la manifestación escrita de una conspiración criminal de los dos partidos firmantes y del Gobierno central en contra de la unidad nacional y del orden constitucional. En Vox planteamos una enmienda a la totalidad, no solo de este acuerdo, una enmienda a la totalidad al derroche, a la desigualdad, a la burocracia, a la falta de solidaridad, a la falta de eficiencia, al excesivo número de administraciones, a un Estado sobredimensionado. Una enmienda a la totalidad porque creemos que todas las iniciativas que deben salir de esta Cámara deben tener como objetivo cohesionar la nación, conseguir la eficiencia del Estado, perseguir la igualdad e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los españoles, vivan donde vivan. Y para lograrlo, el único camino posible es que ustedes se vayan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora Montero, la única evidencia es que el Partido Socialista pacta con los herederos de ETA, con quienes no
han condenado cientos de asesinatos de españoles. La única evidencia es que el Partido Socialista pacta con partidos que apoyaron el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 y no acatan la Constitución. Y les recuerdo que el partido que se personó como acusación popular en el juicio contra el golpe de Estado del año 2017 fue Vox. Señora Montero, como usted estaba hablando durante mi intervención, lo vuelvo a repetir, presente los números del acuerdo, presente una memoria económica del acuerdo. No me puedo creer que se llegue a un acuerdo de estas características sin ninguna memoria económica. Sería de una irresponsabilidad manifiesta y de una incompetencia absoluta. Señora Montero, lo que es una evidencia es que en lo único que creen ustedes es en el derroche, en el despilfarro, en el gasto político superfluo. Ustedes solo creen en aumentar la deuda y en endeudar a todos los españoles. Datos. Con ustedes la deuda per cápita de cada uno de los españoles ha aumentado en 7.100 euros y se sitúa actualmente en 33.170 euros por cada español. Lo que es una evidencia es que ustedes no saben lo que es obtener un superávit fiscal en las cuentas públicas. Señor Rufián, ahora me entero que si la deuda per cápita de los españoles ha aumentado en 7.100 euros es culpa de los concejales de Vox. Pero bueno, ya usted con sus razonamientos. Señora Montero, parece que en la apasionada relación hecha por el señor Casares se le olvidó mencionar que los salarios reales son inferiores a los niveles previos a la pandemia, que ha aumentado el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Un dato, Grecia ya está por debajo del 10%, cuando hace unos años estaba bastante por encima de la tasa de paro española. Señora Montero, el 37% de los españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Le voy a dar un dato. España tiene una tasa de paro 3 puntos por encima de la existente en el año 2006. Mientras la zona euro, la tasa de paro en 2024 es inferior a la que había en el 2006. Fíjese, Alemania, 6 puntos inferior a la que tenían en el 2006. Portugal, 3,5 puntos por encima, por debajo de lo que había lo que había en el 2006. España, 3 puntos por encima de la que había en el 2006. O sea, un fracaso absoluto de las políticas de empleo llevadas a cabo por este Gobierno, que no piensa en los trabajadores españoles ni en la pequeña y mediana empresa. Para terminar, señora Montero, la vuelvo a recordar que fue Vox quien se personó como acusación popular en el juicio contra el golpe de Estado separatista y que Vox actúa y actuará en defensa de la legalidad vigente, la Constitución y la unidad de España. Muchísimas gracias. Gracias.